Un saludo, amigos. Continúo con estas lecciones en YouTube de Historia de la Filosofía, dedicando un primer vídeo ahora a Hegel. Y lo haré según el siguiente esquema. En primer lugar, haré una comparación entre Hegel y Platón, porque se ha dicho que el primero de ellos construye un nuevo mundo inteligible, la semejanza del segundo, de Platón. Y en segundo lugar, trataré la lógica, el ser y el no ser, en la filosofía de Hegel, a modo de introducción a todo lo que yo pretendo decir a propósito de este autor. Hegel, es sabido, nació en Stuttgart. Estudió filosofía y teología en Tubinga, donde trabó una fuerte amistad con Schelling, amistad que se rompió en 1809, y también con Hölderlin, el poeta. Esta amistad no se rompió nunca. Fue redactor de un periódico, profesor en el gimnasio de Nuremberg y en las universidades de Heidelberg y Berlín. En esta última fue también rector. Escribió obras como Fenomenología del Espíritu, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Filosofía de la Historia Universal, Filosofía del Derecho, etc. Voy con la comparación entre Hegel y Platón. El principio fundamental de la filosofía debe presentar el orden del mundo, lo que no es posible si no se muestra la distinción y finalidad que reinan sobre él. Por otro lado, si hay distinción entre los seres, no es posible aceptar el absoluto de Schelling ni el yo de Fichte, porque ambos significan la indistinción del sujeto y el objeto. La exigencia se cumple, según Hegel, si el principio del mundo es visto como idea en desarrollo. Un sistema que lo presente de esta manera habrá cumplido el propósito más hondo de toda filosofía, y será, por tanto, filosofía verdadera. Platón había considerado ya que el mundo verdadero es un mundo de ideas, de esencias. Es sabido que la esencia de una cosa es el ser de dicha cosa, el cual se manifiesta en una definición correcta. Si, por ejemplo, es verdad que los cuerpos son extensión, entonces la esencia de los cuerpos es la extensión. Luego, en el mundo verdadero de Platón está el cuerpo extenso. También está el guerrero valiente, porque en la definición de guerrero tiene que entrar el valor. Un guerrero cobarde es un falso guerrero. Y esto no es así por capricho, sino por la necesidad interna de la cosa. Es cierto que en la realidad diaria, sensible, existen muchos guerreros cobardes. Podrían incluso serlo todos, sin excepción, pero ello no afectaría a la definición. Platón se habría limitado a señalar que lo sensible es falsa realidad. Las ideas, según Platón, no están separadas unas de otras. Hay jerarquía entre ellas. Las superiores dan el ser a las inferiores. No podrá haber definición verdadera de triángulo si no la hay antes de polígono. Tampoco podrá haber la de polígono sin la definición previa de línea recta, ángulo, etc. Así es como las ideas menos generales van quedando incluidas en las que lo son más y recibiendo de ellas su ser mismo. Platón estaba seguro de que ese entramado posee estructura piramidal, pues las más particulares son más numerosas que las menos, hasta llegar, lógicamente, a una sola, de cuyo ser habrá de proceder el de las subordinadas. No otra es la idea de bien. Esta precisa relación de dependencia e inclusión que hay entre los seres ideales es lo que recibe el nombre de dialéctica. Como se habrá notado, esta relación es ascendente. La relación contraria, la descendente, se llama diaíresis. Si el gobernante fuera capaz de conocer la estructura completa, podría encauzar la sociedad hacia el bien y la justicia. De ahí el extraño consejo de que el rey se haga filósofo o el filósofo rey. También Hegel acepta que no son lo mismo la idea de la cosa y la cosa tal como existe. Es de suponer que también admitiría de buen grado que el concepto de guerrero incluye necesariamente la valentía, aunque en la realidad solo haya guerreros cobardes. De ahí deduciría él que los guerreros existentes son falsos, pero no porque el valiente esté en el hiperuranio platónico, sino porque la realidad entera es falsa. Falsa, pero no inexistente. Pues Hegel no admite el dualismo platónico que partió la realidad en dos, poniendo a un lado el mundo ideal, en el que habita la verdad de todo, y al otro el reino de las sombras,
copias fugaces y perecederas de aquel. Lo real es falso por ser contradictorio. Cuando se dice que el guerrero valiente o que el guerrero es valiente, se dice la verdad, mas cuando se encuentra uno que es cobarde se comprueba que no es guerrero, lo mismo que aceptar que A es no A. Hegel no admite como Platón que haya distancia entre la idea y la cosa, sino que es la propia idea la que se distancia de sí misma negándose en la cosa, pues la idea es la realidad y la realidad es una. La verdad reside en la idea, pero la realidad es su negación. Luego ésta tiene que ser negada a su vez para ser verdadera. Si el guerrero cobarde ha de ser guerrero, tendrá que dejar de ser cobarde. Si lo real no es negado, permanecerá siendo siempre lo que no es. En ese desenvolvimiento consiste la dialéctica de Hegel, y en esto se diferencia de la de Platón. La misión del filósofo no es ahora guiar la realidad hacia la idea después de haber escapado de la caverna y contemplado el cielo de la verdad. Su misión es conocer la verdad del mundo como desenvolvimiento de la idea, lo cual exige descubrir que la verdad no está separada del mundo existente de hecho, sino que es éste el que se aproxima a ella a través de un proceso de fases antagónicas, cada una de las cuales es falsa por separado, aislada del transcurso general, pero verdadera si se la toma desde el punto de vista de la universal, porque sólo así es posible comprenderla como un momento necesario del desarrollo de la idea. Es el propio mundo el que se convierte en verdadero, el que asciende hasta su esencia racional. En el camino ciertamente hay retrocesos, conflictos y fracasos, cada uno de los cuales tiene su propio bien y su propia verdad aparentes, pero es absorbido por el momento posterior del desenvolvimiento de la realidad, donde halla su verdad y su bien auténtico, donde es visto con la visión de lo universal. Y a continuación diré unas palabras a propósito de la lógica de Hegel, continuando con lo ya dicho, claro está. La idea aparece al principio como lo opuesto a la realidad, ya queda dicho. Para que aparezca como realidad tiene que llegar hasta el final de sí misma, hasta el punto en que lo racional se muestre como lo real y lo real como lo racional, lo que solo sucede en la conciencia filosófica verdadera. De ahí que la verdadera filosofía tiene que ser resultado, estar al final, no al principio del movimiento de la idea. La dualidad que siempre ha existido entre el ser y el pensar debe superarse para encontrar el ser en el pensamiento y el pensamiento en el ser. La lógica formal, acabada según Kant desde Aristóteles, es completamente inútil para este fin, porque la materia del conocer no es un contenido acabado existente fuera del pensamiento, ni el pensamiento es una forma vacía de contenido. Los dos opuestos son lo mismo. Esta es la verdad de ambos. Las categorías lógicas propuestas por Kant como categorías del entendimiento deben ser vistas como fases del despliegue de lo real absoluto. La más pobre de las categorías es el ser puro, lo absolutamente inmediato sin ninguna otra determinación ni contenido. El ser puro es indefinible, no es esencia, no es esto o lo otro, simplemente es. No hay diferenciaciones en su seno. Es lo propiamente indeterminado. Quien se esfuerza por pensar el ser, se encuentra que está pensando en el no ser. Es imposible no pasar de uno a otro. El ser es el no ser. Al pensar en el no ser se encuentra lo mismo. Pensar en nada es el puro pensar, que trata de detenerse en cualquiera de los términos opuestos y tiene que pasar a su contrario. Se trata, por tanto, de tres momentos: el ser, el no ser y el devenir, o paso de un contrario al otro. Este es el primer ejemplo del movimiento dialéctico, que sigue un orden ternario. Una tríada sustituye la inferior y resulta superada y absorbida en la superior. La primera categoría de la primera tríada es el ser, como acaba de verse. De ella arranca la lucha de opuestos que de negación en negación conduce a la integración de todos ellos en un magno conjunto unitario. Ese magno conjunto unitario es el espíritu absoluto. Y así queda diseñada o señalada la senda que habrá de seguir la filosofía hegeliana y que yo espero poder explicar en los vídeos que vienen a continuación.
Hasta luego, hasta entonces, amigos, un saludo.